todos, Dios les bendiga, compañeros de la maestría. En esta ocasión vamos a presentar el proyecto integrador de la asignación de resolución de problemas con relación a las transacciones de la materia base de datos avanzada. Integrantes del grupo: Magister Ruth Noemí Ramírez Santa María de Philip y el Magister Arnold Abraham Philip Den. Estaremos presentando este proyecto integrador y sus detalles para que lo conozcan. Esperamos que les guste. Vamos a mostrar algunos conceptos de serializabilidad en sistema de base de datos. Ahora vamos a hablar un poco de la serializabilidad. Ayuda a identificar qué programaciones no seriadas son correctas y mantendrán la consistencia de la base de datos. Esto es una parte muy importante que tenemos que tener en cuenta. En los cronogramas serializables, si un cronograma no serial dado de n transacciones es equivalente a alguna programación en serie de n transacciones, entonces se denomina programación serializable. Los tipos de serializabilidad son serialización de conflictos y ver serializabilidad. Ahora vamos a hablar algunas reglas básicas para la serialización de conflictos, para identificar si el programa es serializable en conflicto o no. En el paso 1, identifique las operaciones en conflicto. Esta tiene como regla 1, al menos una de las dos operaciones es una operación de escritura. En la regla 2, ambas operaciones están en el mismo elemento de datos. En la regla 3, ambas operaciones pertenecen a transacciones diferentes. Paso 2, dibuje un gráfico de precedencia dibujando un nodo para cada transacción. En el paso 3, compruebe si hay algún ciclo presente en el gráfico o no. Y en el paso 4, si no se encuentra ningún ciclo, entonces la programación es serializable en conflicto, de lo contrario, no. Ahora vamos a ver reglas básicas para ver serializabilidad, para identificar si es serializable o no. Paso 1. Verifique si el cronograma de datos es serializable en conflicto o no. Regla 1. Todas las programaciones conflictivas serializables son view serializables. Regla 2. Sin embargo, todos los programas ver serializables pueden o no ser serializables en conflicto. Paso 2. Compruebe si existe alguna operación de escritura ciega o no. Regla 3. Si la escritura a ciega significa que no es una programación serializable de visualización. Paso 3. Si las tres condiciones siguientes se cumplen, entonces la programación es ver serializable. Condición 1. Los lectores iniciales deben ser los mismos para todos los elementos de datos. Condición 2. La secuencia de lectura y escritura debe ser la misma. Condición 3. Los escritores finales deben de ser los mismos para todos los elementos de datos. En el paso 4, usando las tres condiciones anteriores, escriba todas las dependencias. En el paso 5, dibuje un gráfico de precedencia utilizando las dependencias encontradas en el paso 4 anterior. Paso 6, compruebe si algún ciclo está presente en el gráfico o no. Paso 7, si no se encuentra ningún ciclo, entonces la programación es ver serializable. De lo contrario, no. Aplicando transacciones en la base de datos. Vamos a entrar en un tema práctico de esta parte. Para esta práctica le vamos a mostrar el siguiente objetivo. Entender los conceptos de planificaciones de transacciones de base de datos. Vamos a identificar si existe un plan de serialización equivalente para la siguiente secuencia. Ahí le pueden ver que es SR y lo demás, ¿verdad? Y también vamos a construir un diagrama con las conclusiones que podamos identificar. Podemos ver cómo vamos a desarrollar estas transacciones. Vamos a trabajar con tres.
con la R1, R2 y R3, ¿verdad? Aquí tenemos tres transacciones que se van a estar manejando. Cada una van a realizar diferentes operaciones y van a haber conflictos entre transacción 2 con la transacción 3, la transacción 2 con la transacción 1, la transacción 3 con la 1, y así vamos a poder ver ahora en el grafo que le vamos a mostrar. En el grafo de precedencia mostramos los resultados que nos tiró, por ejemplo, aquí en la transacción 1 hace conflicto con la transacción 2, la transacción 2 con la 1, la transacción 3 con la 1, la transacción 2 con la 3, generando un ciclo en este grafo. Mostramos las conclusiones que se nos generó al realizar el grafo anterior. Como conclusión, pudimos concluir que en estas transacciones se genera un ciclo entre ellas, por lo cual este elemento o conflicto no es serializable. No existe una serialización equivalente que podamos mostrar en el grafo, porque las transacciones generan conflicto entre ellas. Entonces, esta es una de las cosas que nosotros pudimos determinar para poder concluir este proceso. Esperamos que esta presentación haya sido de su agrado y agradeciéndole también al profesor por el tiempo que nos dedicó. Muchas gracias. Dios le bendiga.